Buenas tardes, bendiciones para todos. Nada, estamos aquí con nuestro hermano Erico de Barcelona, que está con nosotros unos días, para darle la gloria a Dios y servir de bendición al pueblo de Dios. Buenas tardes, estamos aquí con el propósito de que las vidas que nos escuchan y la gente que nos ve sea bendecida. Como nosotros hemos sido bendecidos con mi hermano Perico, que ha estado con nosotros y ha sido y sigue siendo una gran bendición para nosotros. Nos ha hecho mucho bien y queremos compartir con la gente pues tanto que tiene de Dios. Nada, pues agradecidos por esta oportunidad que me brindáis. Gracias por el trato y el cariño y espero pues ser con mi aporte de ánimo y estímulo a la preciosa obra del Señor. Bueno, la primera pregunta, la voy a hacer yo, hermano. La primera pregunta es obligada. Tenemos que preguntar esto porque hay mucha gente que se lo pregunta y queremos que de alguna manera pues nos dijeras cómo fue tu testimonio, cómo conociste al Señor, cómo fue que el Señor llegó a tu vida, en qué momento, y saber un poco de cómo fue tu vida antes de la conversión y cuando te convertiste. Bueno, como ya sabéis, pues cada testimonio y cada conversión es particular, genuina, personal. Creo que no hay dos iguales. Y la mía pues fue un poco pues diferente, igual a los que estamos acostumbrados. Yo tuve un encuentro, porque así lo creo, porque eso es lo que me valió para volver a los caminos del Señor a la edad de 15 años. Aunque ya de muy jovencito se empezaba a hacer culto en la iglesia de Plaza España, a la cual yo pertenezco, y siempre me llamaba la atención, aunque no nos entregamos por completo, pero había algo ahí que me decía que ese iba a ser mi lugar. Entonces, a los 15 años sí que, entrando un día en el culto, tuve un encuentro con Dios, no pude soportar el llamado y me entregué al Señor, y yo sé que ese día Dios empezó a obrar en mi vida y en mi corazón, pero yo era un poquito rebelde, era un joven que acababa de recién pedirse, y lo que me costaba muchísimo, muchísimo. Me costaba muchísimo porque tenía unas ideas como joven, unas pretensiones, y yo pensaba que el mundo y Dios se podía compaginar. Después no tenía ningún amigo de mis amigos dentro del Evangelio, y eso hace mucho. Entonces, pues, hubieron un tiempecito de que entraba y salía, que me costaba muchísimo, muchísimo. Tanto me llegó a costar que yo recuerdo el día que retomé, ya teniendo ya 20 años, retomé los caminos de Dios, lo hice a pura decisión. Es decir, creo que de alguna manera el Señor, tanto yo había prolongado la entrega esa total, que Dios en su propósito dice, pues ahora te voy a enseñar lo que cuesta seguirme. Fue decisión, fue que un movimiento, gracias al hermano Sisquetó, que nos entró de pastor y fue una revolución, su liderazgo, su persona, su carácter, su trato. Él y su compañera pues transformaron el barrio de Plaza España, y sobre todo hubo un despertar en la juventud. Y yo veía ya gente alrededor mía, amigos míos, que les vi el cambio, la transformación, la paz, esa paz que se transmite, y que ya no necesitaban pues estar en el mundo ni practicar las cosas del mundo. Y a mí me llamaron la atención. Y un día me acordaré toda mi vida, estábamos en un salón de billares que estaba muy cerquita del culto, y ellos pues a las 6:30 pues me dejaron eso, porque ellos iban a su culto, y yo me quedé ahí y le dije, Dios mío, me gustaría ser como ellos. Y oí la voz de Dios, porque lo creo que lo oí en mi interior, que me dijo, sigue sus pisadas, ve dónde van ellos. Y así fue, me levanté, sin que ellos se dieran cuenta, entré en un culto. Esa noche se hacía vigilia de jóvenes. Y si me preguntas si yo esa noche sentí algo, no, ya te digo, fue una decisión cabal, racional. Se hizo un llamado y yo le dije, Señor, sé que estarás enfadado conmigo porque
he postergado mucho esta decisión que voy a tomar hoy de una forma racional. Te entrego mi vida por completo. Y desde ese día, pues ya no nos movimos de ahí, tuvimos altas y bajadas, como es normal, porque como digo yo, si hay algo seguro en este camino que tropiezas. O sea, ya todos los jóvenes yo siempre les advierto cuando vienen de nuevo y están en ese amor fulgurante que parece que estás volando, vuelas por un tiempo, pero el tropiezo y la dificultad, pues a todos nos sobreviene y de eso se aprende. Y nada, esto pasó y a partir de ahí, pues, ahí ya fue definitivamente. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta que quiero hacer de cuándo fue el momento que usted se dio cuenta que era pastor, que sintió el llamado real de pastorear, porque usted se considera pastor, lo he dicho estos días Lo digo y lo dice muchas veces, lo escuché en otra entrevista que tuvo, y yo entiendo que usted sabe que es pastor, pero ¿en qué momento de su vida fue cuando dijo, yo quiero ser pastor? Pues el querer nunca lo dije. A mí cuando se me ofrece el ministerio, eso hay una anécdota por ahí, cuando se me ofrece el ministerio casi que yo no sé lo que me se está ofreciendo. Yo al convertirme prácticamente conmigo se cometió una temeridad, llevábamos muy poco de bautizado y cuando el Sisquetó nos ofreció el ministerio y la palabra clave fue os voy a ensayar para candidatos. Y yo ensayar, esa palabra ensayar pues no la tenía muy formalizada, de tal forma que yo pensé que si iba a ponerse el coro, yo soy un mega para la música. Digo, ¿ensayar de qué? Y él, pues, pensándome que yo se reía de él, pues me soltó una palabra típica de Sisquetó, que aquí lo conoce, ¿no? Que eso no puedo decirlo aquí en público. Y nada, entonces cuando vi la envergadura donde yo me estaba metiendo, me dio mucho temor, mucho miedo. Y miedo sobre todo a que no me llamara Dios esto. O sea, mi temor no era hacerlo bien, hacerlo mal, sino el que Dios no me llama. O sea, yo vi algo que digo, si esto te llama, te ocupa la vida entera, y si Dios no te llama, aquí te frustras. Entonces procuré buscar al Señor con intensidad y con legalidad, para que Dios me mostrara si realmente me llamaba a esto. Y la verdad es que yo nunca vi mi llamado en mí. Sí que la demás gente escuchaba que me decía, Dios lo usa, tiene un sello en el púlpito, tiene algo especial, pero yo me veía muy torpe, me veía que no llegaba a eso. Y con el tiempo, pues, se fue gestando en mí, pues, un amor, primeramente, creo que es algo esencial, y sí que me gustaría, con permiso vuestro, dar ese consejo, sobre todo a los ministerios jóvenes, ¿vale? Lo primero que se forma en un llamamiento es amor hacia la salud. Cuando se intercambia y lo que amas es el ministerio por encima de las almas, creo que hemos equivocado la pretensión. Era tanto la carga que yo tenía, sobre todo por mi iglesia, yo era candidato de mi iglesia, por los jóvenes de mi iglesia, por mi barrio. Era tanto que incluso me acuerdo que un día llorando le dije al Señor, es que amo al pueblo como a ti, más. Esa fue una de las expresiones. Y cuando lo dije, me quedé, estábamos en el culto, parece que estábamos haciendo un ayuno ese día, o estábamos todo el día en el culto buscando al Señor, era un tiempo bonito. Y me di cuenta que no sabía si había cometido yo un pecado, y digo, Señor, no sé si te he ofendido. Y me di cuenta después a través de la palabra que es así, que esa compasión, ese amor al pueblo, es lo que realmente te capacita para que Dios te llame. No puedes estar más enamorado del ministerio ni del lugar que de las almas y del Dios que da el ministerio. Entonces, esa fue una cosa que vi que la pasión por las almas, por las vidas, sobre todo por la juventud. A mí la juventud siempre ha sido un desvelo. He sido joven, he estado desgraciadamente en el mundo, yo no nací en el Evangelio y sé cómo se pasa, sé lo que pasa, sé la ruina que trae joven en el mundo y más en este tiempo.
y siempre ha sido mi prioridad salvar a los jóvenes e intentar encaminarlos en el Señor. Y después de ahí, pues con el tiempo creo que el ministerio lo desarrolla y el llamamiento a ese ministerio lo desarrolla Dios. Es el que pone, dice la palabra, que Dios puso pastores, evangelistas. Entonces es dejarse en las manos de la forja de Dios y ver lo que Dios te llama. Y es verdad que donde yo me siento más a gusto, no es lo que me gusta, porque dice, ¿te gusta pastorear? No, me causa mucho perjuicio personal, mucho perjuicio en la carne, pero no servir de una manera. O sea, me siento pastor, estoy a gusto y tranquilo cuando pastoreo, y es así. No es que yo lo sintiera, creo que es un llamamiento donde Dios me ha llevado, pues eso, a ejercer la labor pastoral. La siguiente pregunta tiene que ver con esto. La siguiente pregunta es, ¿de cuándo, en qué momento se siente uno más contento o más dichoso en su momento de pastoreo? Es un momento que pastoreo y se hace la pregunta de decir, ahora estoy contento de ser pastor, estoy satisfecho, estoy de alguna manera, ¿en qué situación, digamos? Sí. Cuando estamos pastoreando, que dice, estoy en mi lugar, estoy haciendo... Eso es muy importante, porque creo que un ministerio, y más el ministerio pastoral, hallar satisfacción nos cuesta mucho. Vale, yo creo, hoy lo he predicado, y ayer, la insatisfacción es la marca de que quieres mejorar. O sea, cuando una persona está insatisfecha y trabajas mucho, pero ves que puedes dar más. Y haces mucho, pero ves que puedes dar más. Entonces, esa insatisfacción creo que es lo que te hace funcionar realmente. Pero hay algo que sí que me deja Dios deleitarme en eso. No es en la repercusión que pueda tener un mensaje. Sí. No es en la repercusión que pueda tener en algo puntual, sino en aquello que cuando tú tratas una vida a través del púlpito, a través del día a día, ver un cambio, una transformación en la vida, ver el efecto que causa la palabra en las personas cambiando. Eso es mi locura, eso es lo que... Por eso me dedico a esto. Ver que cuando se abre este libro y se predica con legitimidad, con propiedad, intentando ser lo más fiel posible a lo que está escrito, y ver la repercusión que tiene en la vida, eso no está pagado con nada, es invaluable. Ver que una persona como yo, que no ha ido apenas al colegio, Dios es capaz de utilizarla para transformar una vida, ves el cambio, ves que madura, que cambia, que deja las cosas, y que eso es gracias a que oye la palabra de Dios. Esa es la realización del ministerio. Eso es. Estamos siendo bendecidos, la verdad es que yo estoy sintiendo al Señor. Sí, importante, Señor. Y la siguiente pregunta es, quisiera que le diera algún tipo, dejarle libre y que diera un mensaje a todo el pueblo de Dios que nos escucha, todas las personas que nos están escuchando, viendo, un mensaje, digamos, para las personas que conocen al Señor y que necesitan una guía o una palabra de ánimo, lo que usted sienta. Bueno, pues ya que me des esta oportunidad, creo que hoy es apremiante volvernos a este libro. Hoy es más que nunca apremiante. Aquí están las huellas de Jesús, sus pisadas, su manual de conducta. Aquí está todo lo que necesitamos para ser realmente cristianos. Yo, como sé que me dirijo pues mayormente a nuestro pueblo, nuestra misión, entenderán, sobre todo los más mayores, que en un tiempo nuestra cultura había cosas que se aparejaban mucho a la conducta y la moralidad del Evangelio, y eso por un tiempo nos dio, pero hoy en día no. Hoy en día el mundo está corrompido y todas las culturas, aunque tengan valores predeterminados ancestrales, no nos dan, no nos sirven. Y uno de los consejos que yo doy en mi iglesia y donde voy es volvernos a la palabra, que la palabra vuelva a ser el estandarte de nuestro día de vivir. Hoy más que nunca hay que aferrarnos a lo que está escrito
como dice la palabra, inquirir en el libro, buscar en el libro. Creo que ahí están descritas la forma de que Dios quiere que nos comportemos, de que vivamos. Está la única forma de conocer a Dios. Cuando la revelación viene por lo que está escrito, todo lo que Dios quiere que sepamos de Él está en este libro. Así que mi consejo es volvernos a las Escrituras, a la palabra de Dios. La siguiente pregunta es parecida, pero es de otra manera. ¿Qué le diría a la audiencia, a todos que están escuchando, que no conocen a este Dios tan hermoso que tenemos, que no viven esta paz, que no disfrutan de esta gloria que nosotros estamos disfrutando, que se sienten frustrados, se sienten solos, y necesitan una palabra de ánimo, una palabra de consuelo? Y quisiera que trajera un mensaje a esas personas que no tienen esperanza. Pues si hubiera alguien que nos escuchara y que es ajeno a la vida de Dios, o que simpatiza con la religión pero no acaba de ver un cambio en su vida, decir que a Dios se le encuentra en lo personal, que Dios tiene un plan de salvación personal con cada uno de nosotros, que la única forma de conocer a Dios es a través de la predicación, y vuelvo a insistir, de la palabra. Cristo no puede ser enseñado en una escuela, no se conoce de una forma intelectual. La palabra nos dice que el hombre está impedido, está muerto en delitos y pecados, está incapacitado de forma natural. Así que todo esfuerzo humano por venir a Dios es infructuoso. Más este consejo, que es doble, de ahí la obligación del pueblo de Dios de ir a predicar la palabra a toda criatura, con todos los medios. Esto es lo que abre los ojos de los ciegos, quien da entendimiento a los que no tienen, quita la ceguera, quita la incredulidad. Es la palabra que provoca que el Espíritu Santo redarguye una vida, y esa vida pueda pues sospechar y decidir. Decir que ahí donde estás, acércate a cualquier iglesia evangélica que predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el método elegido, como dice la Escritura, porque a Dios le plació que a través de la locura de la predicación sea convertida la gente. La verdad es que estamos disfrutando de la soledad, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que nos estamos gustando. Decirles, voy a transmitir un mensaje por si me ven los hermanos de Cataluña, que nos quedamos con el hermano, que ya no se lo devolvemos, que es una bendición. La verdad que el pulpo es muy atrayente, hay mucha tentación, y me has prometido muchos kilos de pulpo y no estoy pensando. Pues lo dicho, que es una bendición, que es un honor, es un placer tener a hombres de Dios en nuestro medio, y hombres de Dios que saben a Dios. Y eso es lo importante. La verdad es que este hermano sabe. Y nos ha hecho mucho bien. Vidas, y no sé si el hermano Simplemente yo quería hacer una pregunta que entiendo que es muy importante. Has estado hablando de las Escrituras y se conoce a Dios por medio de la palabra de Dios. Hay gente que piensa o cree que estudiando la Biblia se adquiere conocimiento, obviamente se adquiere conocimiento, pero no es simplemente conocerle, o sea, tener conocimiento de la palabra, es que cuando yo estudio la palabra, conozco a Dios, Amén. me encuentro con Dios. Hemos matizado, y es muy bueno, siempre sobre la oración. La oración es algo muy necesario, es muy importante. Un cristiano no puede vivir sin la oración. Y la Biblia, de modo imperativo, nos dice: orad sin cesar. Lo tenemos que hacer porque es que no hay opción. Dios nos ha dicho que lo hagamos. Pero yo quisiera hacerte esta pregunta, hermano. Y quiero que me escuche la audiencia.
¿Cuál es más importante? ¿Orar o leer y escudriñar las Escrituras? Es una buena pregunta. Creo que ha llegado el tiempo de buscar el equilibrio. Creo que, sobre todo nuestra misión, nuestro pueblo, somos muy dados al extremo. Si nos da por orar, oramos más que nadie. Pero si nos da por leer, también leemos y estudiamos más que nadie. Y entonces, si nos centramos mucho en una cosa, descuidamos la otra. Y yo creo que hay que encontrar el equilibrio. Lo que sí sé por experiencia, que si oras mucho, pero apenas coges este libro y apenas lo lees, llegará un día que orarás menos, y menos, menos, y menos. Y si es a la inversa, coges este libro y empiezas orando poco, si lo lees, si lo crees, si lo obedeces, lo pones en práctica, estoy por seguro que acabas orando. Qué bueno. Entonces, orar es dialogar con Dios. Pues si no lo conoces a través de lo que está descrito en la palabra, pues se queda como nada. Y la oración se puede volver algo místico, algo superfluo. Pero el conocimiento nos equilibra para saber dirigirnos a Dios, saber cómo Dios actúa en medio de la oración. Entonces, pregunta que hace es muy importante porque estamos dados a lo extremo. Hay que buscar el equilibrio. Hoy más que nunca, que hay tanto acceso al conocimiento, a la teología, hoy más que nunca hay que equilibrarse porque el hombre es espiritual y lo que te espiritualiza es la relación con Dios a través de la palabra. Amén. Amén. Y esto creo que es lo que yo aconsejaría. Bueno, pues, ¿tienes alguna pregunta más para el hermano? Bueno, pues pienso, hermanos, que es suficiente. Hemos tenido este tiempo. Decir que ha estado 2 días con nosotros aquí es una bendición. Yo le había escuchado predicar por las redes sociales, no le había escuchado personalmente, ni le conocía personalmente, pero decir que si predicando es una bendición, en el trato personal también es un amén. Muchas gracias. Como decía nuestro hermano David, un momento tiene sabor a Dios. Porque cuando un hombre tiene a Dios, se le nota. Bueno, pues que Dios os bendiga. Dar gracias al hermano Perico, que está con nosotros, y gracias a la audiencia. Que Dios os bendiga y hasta el próximo. Bendiciones. Solamente puntualizar y decir algo que de la misma forma que he podido yo ser de bendición, deciros que he venido en un momento complicado de mi vida, que no ha sido fácil venir aquí y me alegro de haberos conocido y decir que da gusto estar con gente que sabe a Dios, que trabaja para Dios, y yo os invito a que ese canal que está empezando lo empecéis a compartir en las redes sociales, porque solamente hay un propósito en estas vidas, y es pues que la obra de Dios se siga expandiendo. Ellos tienen muchos proyectos que me hablaban los hermanos y que creo que tienen de escuchar la audiencia esos proyectos que Dios está poniendo en el corazón de la Iglesia de los Castros aquí en Galicia. Dios os bendiga mucho y gracias por dejarme compartir ese tiempo con vosotros. Gracias a ti.